Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro. En el día de hoy vamos a hablar de la rebeldía. Primero vamos a establecer los conceptos adecuados para poder entender exactamente de qué proceso hablamos. Primero estamos hablando de un proceso penal, de un proceso procesal penal, contemplado del artículo 100 al artículo 101 del Código Procesal Penal. Cuando hablamos de rebeldía, la rebeldía es aquella acción que toma el imputado en el proceso, ya sea de ausentarse o de irse en medio del proceso o de dar algunas informaciones falsas en cuestión de su domicilio. Cuando hablamos de este tipo de proceso, hablando del derecho procesal penal, todos sabemos que en el derecho procesal penal, quien notifica es el tribunal, es el encargado de notificarle a las partes. Entonces, en relación a este tipo de notificaciones, las partes tienen que dar informaciones correctas sobre su domicilio. Cuando el imputado da una información incorrecta basada en su domicilio, se reputa que es un intento de fuga que está evitando incidentar el proceso y se declara en rebeldía. Se declara en rebeldía cuando se le notifica al domicilio que ya él ha dicho que es donde él se encuentra, donde él vive, su hábitat, y una vez notificándosele el día de la audiencia, él no comparece, también se declara en rebeldía. Y se declara en rebeldía cuando él comparece al proceso del cual se le acusa y él se va en medio del proceso sin que éste culmine. También se declara en rebeldía. Cuando hablamos de la declaración de rebeldía es a solicitud del Ministerio Público y de la parte querellante. ¿Qué derechos pierde el imputado cuando se le declara en rebeldía? Cuando el imputado se le declara en rebeldía, el juez pone su impedimento de salida, emite orden de arresto, pone sus bienes a favor de la justicia, entre otros aspectos. También pone todos sus datos a favor de la justicia para que se contemplen en todos los sistemas, y cuando la autoridad competente de organizar el orden en medio de los ciudadanos, el cual es la policía, le detiene y le depura, puede ver que este individuo, este imputado está declarado en rebeldía, y así él puede ponerlo, ¿verdad?, a favor de la justicia. La rebeldía, cuando ya una persona está declarada en rebeldía, que yo sé que es la parte interesante de este tema, hay un procedimiento para quitar esa rebeldía. La rebeldía también se pone por incumplimiento. Cuando a usted le ponen una medida de que usted tiene, por una parte de falta de respeto a una de las autoridades, declaran que usted tiene que ir a hacer un servicio social como barrer un parque, y usted deja de hacerlo, o usted deja de filmar de manera periódica. Todo ese tipo de cosas son motivos para declararle en rebeldía. Ahora, ¿cómo se hace el levantamiento de la rebeldía? El levantamiento de la rebeldía se hace de la siguiente manera. Usted se pone en contacto con un abogado una vez ya usted está declarado en rebeldía, porque si usted va al tribunal, usted diciendo que lo declararon en rebeldía y usted quiere dar la cara, lo que va a pasar con usted es lo siguiente, es que la autoridad, o sea el tribunal, lo va a tomar preso y lo va a poner en servicio de la autoridad competente para que el proceso continúe. ¿Por qué la declaración en rebeldía tiene que ver con la notificación, con la comparecencia y con el escape de fuga o con el intento de fuga? Tiene que ver con esto porque cuando hablamos del derecho procesal penal, el Estado se encarga, como ya habíamos dicho, de notificar para cuidar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso y la tutela judicial? La tutela judicial está contemplada en el artículo 69 de la Constitución de la República, donde habla de la tutela judicial y el debido proceso, para que todo individuo
tenga un proceso justo. Entonces, el levantamiento de rebeldía ya, como habíamos dicho, usted no puede presentarse solo. Usted se pone de acuerdo con un abogado que conozca de la materia o que ya haya hecho este tipo de proceso. El abogado, si usted tiene alguna notificación que se le hizo, se la va a pedir para ver el número de expediente, o si no, con su cédula, nosotros nos dirigimos al tribunal competente, pedimos el número de expediente, la sala donde se conoció ese levantamiento de rebeldía. Entonces el abogado hace una instancia solicitándole al tribunal una asignación de sala, solicitándole al tribunal una fijación de audiencia con motivos de un levantamiento de rebeldía. En esa audiencia el abogado tiene que presentar las pruebas de que usted en ningún momento tuvo la idea o tuvo la intención de dilatar el proceso o de tener un intento de fuga. Entonces, cuando el abogado presenta las pruebas, ya sea que usted tenía ese día un trabajo importante, vamos a suponer que usted sea obrero independiente y tenía ya un trabajo que le habían pagado y usted dejó de asistir y se presenta usted junto con su abogado el día de la audiencia, cuando uno asigne sala, ¿verdad? Y fije audiencia, y uno le solicita al juez ese levantamiento de rebeldía explicando cuáles fueron los motivos que puedan ser, que estén sustentados en la ley por los cuales usted no asistió a esa audiencia, o por lo cual usted se fue en medio del proceso, o por lo cual usted dio un domicilio que no era realmente el domicilio cierto. En esa audiencia el juez va a determinar, en base a las pruebas que el abogado le dé, si realmente esas argumentaciones, ¿verdad?, que van de la mano con pruebas auténticas, son sustentables en base a esa falta que cometió ese imputado, y el juez, validando todo este tipo de documentación, hará el levantamiento de rebeldía junto al Ministerio Público. Así que este es el procedimiento para aquellas personas que están declaradas en rebeldía. Nos vemos en una próxima entrega. Denle like y no olviden suscribirse.